Hola, muy buenas tardes a todas, todos y todes. Estamos aquí en este tercer día del Festival de Artes Vivas y Performance Vendedor de Peines, homenaje a Melquiades Herrera, solo que ahora, en esta segunda emisión, hemos decidido dar otros caminos y tener invitados diversos que no solamente nos hicieran el favor de hacer este homenaje, sino también abrieran otras preguntas para el público que tenemos de arte de cuerpo, de performance, arte sonoro, como tuvimos ayer. Y el día de hoy estamos muy, muy contentos porque tenemos un maestro que es de aquí de la facultad, que tiene muchos años de trayectoria, es un artista que ha sido director de otras instituciones de arte también y que, bueno, nos engalana tenerle aquí, y es el maestro Eloy Tarcisio. Eloy, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y nos viene a platicar sobre la filosofía de la acción, performance, filosofía de la acción. Y bueno, yo creo que Eloy no necesita más presentaciones porque ha sido de veras un performer que es de obligación conocer. Muchas gracias. Los dejamos con Eloy. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes y gracias por estar aquí para compartir un rato aquí de plática acerca de lo que para mí es la filosofía de la acción. Yo me formé en la Esmeralda de 1973 a 78 con un intermedio allí interesante, porque en 1975 o 76 prácticamente nos corrieron a un grupo de alumnos y de maestros de la Esmeralda y fundamos algo que se llama Centro de Investigación y Experimentación Plástica. Y ese lugar dependió del INBA y estuvimos allí algunos años. Yo me quedé 2 años a concluir lo que era el término de una carrera de arte y después salí ya a hacer mi trabajo artístico, ya de una manera, digamos, más profesional, ¿no? Pero desde que yo era estudiante me preocupó mucho lo que era el arte de mi tiempo. Mi formación, lo que se enseñaba en las escuelas de arte, aquí como en la Esmeralda, era muy clásico, muy tradicional. Los estudiantes de arte estudiaban pintura, escultura, grabado, y aquí había también una carrera que empezaba que era de diseño gráfico. Entonces, lo que hacían era enseñarnos las bases, la parte técnica del ejercicio artístico, la parte técnica del ejercicio pictórico, la parte técnica del ejercicio escultórico, del ejercicio del grabado, y no nos enseñaron lo que estaba pasando en el arte contemporáneo del momento, que sucedía en todos lados, que sucedía aquí mismo en la Ciudad de México, en lugares, en espacios que estaban, por ejemplo, en la zona rosa, había galerías, había lugares donde estaban sucediendo cosas, pero no necesariamente lo que nos estaban enseñando. Entonces, eso a mí me causaba un poco de preocupación, porque yo lo que quería era aprender algo de lo que sucedía en mi tiempo para poder ver si podía hacer alguna aportación. Entonces, yo pensaba que el ejercicio de las artes era como el ejercicio de cualquier otro tipo de carrera. Yo estaba viendo que en otras carreras como la medicina, como, no sé, las leyes, como la administración, la gente se preocupaba no nada más por saber, sino también por aportar. Y yo quería aportar, yo quería hacer una aportación en las artes. Entonces mi ejercicio de estudiante fue la búsqueda de nuevas formas de expresión, no las que me enseñaban precisamente en la escuela, sino las otras, las que estaban sucediendo afuera.
Entonces empecé primero como estudiante a hacer una serie de ejercicios que no sucedían ni aquí ni en la Esmeralda, que eran hacer instalaciones, hacer un acto un poco disruptivo, que llamara la atención de mis compañeros, que llamara la atención de mis maestros, y de alguna manera yo fuera entendiendo lo que era aquello que no sabía cómo se llamaba o cómo se formulaba dentro del contexto del arte. Entonces, mis experiencias de aprendizaje fueron observando lo que sucedía afuera, lo que sucedía en los museos, sí, en las galerías, lo que sucedía en la calle misma, propuestas de artistas que ya tenían la inquietud de poder llamar la atención de otra manera del espectador y del público. Entonces, eso a mí me ayudó a reflexionar mi trabajo artístico. En 1978, cuando fundamos el Centro de Investigación y Experimentación Plástica, yo ya me planteaba una serie de ejercicios diferentes. De hecho, en la fundación de ese espacio la hice a partir de una propuesta visual que tenía la intención de la participación del público. Y es la primera transparencia que voy a mostrar, el 29 por el 30. El 29 fue el día que abrimos el espacio y lo alargué hacia el día 30. Era el 29 de abril, el 30 de abril. Era el nacimiento de un nuevo espacio y de un nuevo concepto educativo y de un nuevo concepto de proposición artística. Ese espacio duró allí como hasta el 82, 83 más o menos, y el lugar lo trabajábamos estudiantes y maestros que habíamos salido de la Esmeralda. Éramos un grupo de artistas que tenemos la intención de hacer otro tipo de educación y de otro tipo de propuesta artística. Este trabajo tuvo la participación del público porque entraban y salían por él a través de la línea que se abrió en la tela. Esta idea de abrir el espacio de esta manera me llevó a reflexionar mucho lo que era la participación de la gente en la creación del objeto artístico, y me llevó a reflexionar mucho lo que era la acción. Yo pensaba que una acción no tenía que ser provocada por el artista a través de su propio cuerpo, sino que también podría ser a través de la participación de nosotros. En Fluxus, por ejemplo, Yoko Ono es un artista que planteaba la participación del público y ponía una mesa con tijeras al lado de ella y la gente iba y le cortaba la ropa que traía. Abramovich planteaba más o menos lo mismo, en donde ponía una mesa con objetos y cosas, una pistola, un peine, unas tijeras, objetos que pedía que la gente usara para poder ser intervenida. Había ya una serie de eventos en donde los artistas pedían que la gente participara en su acción, y algunos otros hacían acciones en donde lo que sucedía era el vínculo con el espectador, el vínculo con el público. Eso llegaba muy tarde a México, llegaba en cuentagotas, ¿no? Lo veía uno a través de las revistas como Flash Art, Art in America, que llegaban a las librerías, de la librería americana, la librería francesa. No había como ahora internet, ni había la difusión del arte como hay ahora en Instagram, Twitter, Facebook, una serie de herramientas que ahora nos conectan con lo que sucede en el mismo momento y que de alguna manera nos acercan al producto artístico. En aquella época era muy difícil poder ver algo que estuviera sucediendo en otro lado, sino era esperando a que llegaran las revistas y que tardaban en llegar. A veces veía uno las revistas hasta con un año de retraso.
Entonces, saber qué es lo que estaba pasando en la Bienal de Venecia, saber lo que estaba pasando en Kassel, saber lo que estaba pasando en Brasil, ¿no? Era complicadísimo. Entonces, el poder reflexionar y construir una idea del arte en esos momentos era muy difícil. La mayoría de los maestros de las escuelas tenían la intención de que uno fuera como espejo o reflejo de ellos. Es algo que ahora ya no sucede. Ahora los maestros ya son, y los artistas ya son más abiertos, permiten que el artista disrupte su propia ruta, su propio trabajo y construya nuevos saberes de una manera mucho más abierta y mucho más compleja. Entonces, en aquella época era muy, no sé, como muy difícil el poder encontrar con quién comentar lo que era el arte, lo que era la producción artística del momento, y era muy complejo poder construir una idea de arte diferente. Entonces, uno, no sé, algunos artistas como yo, fuimos como contracorriente, hicimos obra a partir de ir abriendo puertas, de ir, no sé, haciendo cosas que difícilmente los otros podían verlo como algo interesante. En ese momento en que se abre este espacio en la colonia Roma, cerca de la Condesa, estaba también yo participando junto con Sebastián, que era maestro de aquí de Academia San Carlos y también era maestro en la Esmeralda. Él fue mi maestro y él tenía la propuesta de hacer un grupo que se llamó Salón 77. Fuimos un grupo que trabajamos como individuos. En ese momento, en la década de los 70, había los grupos era como la década de los grupos que se formaron para poder ir a una bienal en París y que eran precisamente de esta escuela, ¿no? Grupo Suma, Grupo Tetraedro, también estaban otros grupos como los Pentágono, como TAI, Taller de Arte y Ideología, que son grupos que se formaron en ese momento y que fueron a una bienal en París. En ese momento, Sebastián, que era el maestro de aquí y formaba parte del grupo Tetraedro, se le ocurrió que no debería de haber solo el grupo que conjugaba saberes y que perdían identidad. De alguna manera en un grupo se firma como grupo, no se firma como individuo. Entonces lleva a la mesa de trabajo con algunos alumnos, con algunos compañeros, la idea de que formáramos un grupo de individuos donde no se perdiera la identidad de la personalidad del creador. A mí me pareció interesante y yo preferí formar parte de este grupo a integrarme a un grupo que de alguna manera hacía como conjugar o como unir los diferentes saberes de los compañeros. Entonces, en ese grupo, Salón 77, pudimos hacer un ejercicio interesante de creación. Creamos una cosa que fue los nuevos medios, en donde creamos la nueva abstracción, el nuevo cartel, el nuevo libro, y esos conceptos que trabajamos los llevamos a exhibiciones tanto aquí en la Academia San Carlos como el Palacio de Bellas Artes, como el Metro. Empezamos a abordar espacios que no eran comunes utilizar para expresar nuestro trabajo, expresarnos a través de nuestro trabajo artístico, y llegamos a concluir en 1978 en una exposición en el Museo Arte Moderno que se llamó La Ciudad a través del concepto de nuevas tendencias. Entonces, en esa exposición yo hice la exposición se llamaba La Ciudad. Yo lo que hice fue trabajar con un amigo, con un compañero que era impresor, y hice toda una investigación acerca de su origen, y él venía de una línea directa de gente que había nacido en la Ciudad de México y que a la fecha que trabajé con él no había dejado la ciudad.
Él había permanecido aquí y hasta ese momento se me hacía como que era la persona indicada a poder hablar de ese tema. Entonces le propuse exhibirlo a él dentro del Museo de Arte Moderno en una estructura de un cubo para poder hablar de lo que yo pensaba que era la estructura de un ser que habitaba la ciudad. O sea, ¿qué era la ciudad a partir de él? Entonces, la ciudad, desde el punto de vista estructural, tiene dos elementos importantes. Uno es la estructura de habitación y el otro es la estructura del que la habita. Y en ese sentido construí yo una estructura común de un cubo de aluminio y él habitó ese cubo durante varios días de la exhibición. Como él tenía que trabajar y yo no podía pagarle, como ahora algunos artistas pueden hacerlo, ¿no? Le pagan a la persona que quiere que intervenga en su trabajo y es una forma, creo que aceptable, creo que es algo permisible. Entonces yo no podía hacerlo, entonces lo que hice fue construir una escultura con elementos de él, con un traje de él, y lo que hice fue hacer el enroque y cambiar lo que era su persona por la pieza de la escultura. Entonces él estuvo una semana en exhibición y después los otros 2 meses que duró la exhibición puse una escultura en su lugar. Ahí está el enroque, él se va y se queda esa escultura en el espacio museístico. Después, mi siguiente experiencia, pensando en el espacio, pensando mucho en la participación del cuerpo, pensando mucho en la parte de accionar el concepto disruptivo del arte, hice una experiencia que me gustó mucho y que de alguna manera se convierte en una pieza paradigmática. Hice una experiencia en la ciudad de Aguascalientes. Un amigo mío que había sido maestro en Esmeralda, que se había formado allí y muy interesado en el arte contemporáneo, en el arte de nuestro tiempo, en ese momento, Juan Castañeda me invita a Aguascalientes a hacer una experiencia artística. Y entonces lo que hago, lo que diseño es un trabajo en 3 etapas. La primera etapa fue la realización de un espacio de participación en donde invité a la comunidad de Aguascalientes a que participara en la construcción de una obra artística, de una obra pictórica. Los convoqué a través de la radio, de la televisión, de folletos. Anduve por las calles repartiendo folletines para que la gente interesada pudiera ir y trabajara en ese lugar. Y después, la siguiente parte, aquí estoy yo construyendo el espacio de participación de la gente de Aguascalientes. Aquí estoy forrando el patio del Museo Guadalupe Posada, lo forré de papel craft, lo uní con masking tape y lo preparé para recibir a la gente para que trabajara en ese espacio. Lo dividí con masking tape en cuadrículas de 1 metro cuadrado y la gente llegó y se puso a trabajar en él. Les pedí a la gente que llevara objetos, que llevara cosas que pudieran poner en el piso y también que pudieran pintar en ella. Como yo sabía que la gente no necesariamente iba a poder llegar con cosas y con pintura, lo que preparamos fue pintura vinílica para que pudieran trabajar aquellos que no llevaban materiales y pudieran pintar. Entonces, lo interesante es que fue mucha gente, familias, gente joven, niños, y trabajaron en el lugar durante un buen rato. Después de eso, lo que hice fue tomar lo que pintaron y recortarlo en tiras de 5 metros. Y lo que hice fue montarlas en el patio del museo Guadalupe Posada para que la gente viera lo que hicieron, recuperar al público que había sido creador como espectador de la obra.
lo que a mí me interesaba es que pudieran ellos verse reflejados en lo que habían hecho. El siguiente paso fue tomar esas tiras y poderlas recortar en metros cuadrados y hacerlas individuales. Y luego lo que hice fue sacarlas a la calle. Lo que hice fue una ruta del Museo Guadalupe Posada a la Casa de Cultura, del Instituto de Cultura de Aguascalientes. En la calle, en el trayecto, lo que hice fue montarlas en la calle, de tal manera de que la gente que no fue al museo y que no participó pudiera ver lo que sucedió adentro del museo y pudiera ver lo que la gente hizo. Como ven, lo que la gente hizo no fue algo reconocible necesariamente, fueron cosas que resultaron en algunos momentos como pinturas abstractas, como pinturas muy minimalistas, como cosas y mucha obra hecha por niños, que se reconoce en el gesto, que se reconoce en la mano, pero que de alguna manera ya puestas en la calle, donde la identidad del creador no está definida, podría haber sido hecha por cualquier otro tipo de persona, no necesariamente los niños. Y después de eso, lo que hice fue recogerlas, las recogí y las llevé a mi estudio. Y en mi estudio lo que hice fue intervenirlas. Las intervine, algunas, no todas, algunas se me hicieron como excepcionales y algunas me interesó intervenirlas. Y la idea era llevarlas al museo ya como una obra mía. Esto fue en 1978 y 79, esta experiencia. Y ya no las pude exhibir en la Casa de Cultura del Instituto de Cultura de Aguascalientes porque como me entrevistaron en la radio y en la televisión y en la prensa, a mí se me ocurrió opinar acerca de lo que me decían, me preguntaban, y entonces me preguntaban que qué opinaba yo del Instituto de Cultura y de la actividad de la Casa de Cultura y de todo lo que hacen en Aguascalientes. Y obviamente pues, fui muy crítico, ¿no? De pronto dije cosas que no le gustó al director del Instituto de Cultura, que además era el director ¿cómo era? Tenía un nombre especial, la subdirección del INBA, y él era director de esa subdirección del INBA. Entonces, pues no le gustó y ya no me dejó exhibir en el Instituto de Cultura lo que había yo recogido como resultado de haber estado estas piezas en la calle y luego de haberlas intervenido yo en mi estudio. Y las pude exhibir en el Museo del Chopo en 1982. En 1982 las llevo y concluyo toda la historia de mi proyecto poniéndolas adentro del Museo del Chopo. Y estas piezas, ahí como ustedes pueden ver, la de este lado tiene algo pegado y es un pañal desechable que alguien le pegó a su pieza. Y así como eso, algunas le pegaron cosas, ¿no? Había una con un zapato pegado, había algunos pañuelos, había cosas que se pegaron y muchas de esas piezas se perdieron, ¿no? Se cayeron estando montadas en la calle y otras se las robaron y otras alguien las destruyó o algo porque llegué a ver pedazos de papel tirados por allí. Y logré recuperar de 100 que fueron el resultado, logré recuperar 33. Luego esta pieza ya está ahora en la colección ¿cómo se llama? De la Tallera en Cuernavaca. La anterior directora de la Tallera me la pidió en donación porque se le hizo como una pieza que había marcado ciertas rupturas de paradigmas en el contexto del arte de su momento. Luego, paralelamente, en mi investigación y en la intención de yo poder hacer un arte que fuera de la galería y fuera del museo pudiera tener la atención del público, hice unos ejercicios que me interesaron mucho, que fue, por ejemplo, en la Alameda Central, llegué y me llevé unos corazones
y les prendí fuego, y entonces frente al público, frente a la gente que andaba por allí, hacía ese tipo de cosas como quemar objetos, como que algo así. En este caso, les muestro un corazón que con un soplete que yo le prendía fuego y lo dejaba allí, y los corazones se quemaban frente al público y obviamente causaban pues una conmoción o una serie de preguntas y una serie de respuestas, algunas positivas, algunas críticas, había respuestas de todo tipo, pero lo que a mí me interesaba era llevar al espacio exterior aquello que solamente podía suceder adentro de las exhibiciones tradicionales, ¿no? Y paralelamente a esto, lo que hice fue construir mi idea de lo que era el contenido de mi obra. Para este momento, mi obra estaba participando de lo que era, desde mi opinión y desde mi punto de vista, era el arte de mi tiempo. Y el arte de mi tiempo para mí era poder acceder tanto a elementos ya producidos, como lo había dicho 30 o 40 años antes Marcel Duchamp, ¿no? Del ready-made, del objeto ya construido. Había también la idea del objeto mandado a hacer, y también la idea del objeto que hace el artista. Y entonces en este momento yo también estaba reflexionando de lo representacional a lo presentacional, y entonces mi idea era pasar de dibujar un corazón, de pintar un corazón, a presentarlo físicamente. Y entonces empecé a hacer este tipo de intervenciones en el espacio público con materiales y con objetos como en este caso los corazones. Y luego, reflexionando la identidad de mi obra, los corazones los empecé a usar porque en ese momento estaban descubriendo la Goya Charclay, estaban ya diseñando el Museo del Templo Mayor, estaba habiendo un auge de lo que era la recuperación del México antiguo. Y para mí era una llamada de atención. Yo en ese momento estaba viviendo en la calle de Perú, muy cerca de aquí, y luego reflexionando y caminando estos lugares, viniendo a Academia, yendo a la Esmeralda, me daba cuenta de que había algo que le faltaba a mi obra, y que era ahora le llaman decolonización, ¿no? Una llamada de atención hacia un valor de identidad. Y entonces, reflexionando lo que era el México antiguo, lo que era su filosofía, lo que era su forma de vida, me encontraba con elementos que venían desde ese momento hacia acá y que además estaban ya integrándose al mundo, que era de alguna manera productos que eran de la meseta de América, que eran de la meseta mexicana y que ya estaban en Rusia, en Alemania, en todo el mundo, y bueno, el jitomate, el maíz, qué sé yo, y algo que también forma parte de nuestra identidad, los nopales, los magueyes, y una serie de elementos que eran parte de nuestro paisaje, que ya habían sido representados pictóricamente y que yo necesitaba hablar también con esos materiales, pero de contextualizándolo de lo que era la escuela mexicana. O sea, la escuela mexicana, que era algo muy importante, es algo muy importante en nuestra historia, la revolución, de alguna manera, la independencia, la revolución, toda una serie de acontecimientos que han sucedido en México que nos ponen en reflexión de lo que somos en nuestra identidad. Y entonces yo buscaba esa identidad en este tipo de elementos. Los corazones, por ejemplo, venían de toda la idea del sacrificio, la tuna, por ejemplo, como un elemento que venía de esa tradición, de donde no nada más los sacerdotes se comían los corazones, sino también el pueblo mexicano utilizaba la tuna como esa, al no poderse comer el corazón del sacrificado, ¿no? Entonces, al no poderse comer el corazón del sacrificado, se comía la tuna, ¿no? Entonces, no sé, ese tipo de cosas me hacían pensar en mi trabajo, y empecé a diseñar una serie de acciones que vinculaban lo que eran estos materiales ya presentacionales, ya no de representación, en mis acciones. Y entonces pensaba yo en la acción como un elemento de llamada de atención, es decir, ¿cómo podía yo lograr que la gente volteara y viera mi trabajo si no era a través de una acción?
O sea, la gente, aquí yo no sé cuántos de ustedes han visto las culturas que nos rodean. O sea, hay una investigación que se llama El arte para qué, en donde, no sé, unos curadores, unos historiadores reflexionaban el arte que nos envuelve y quién ve el arte y quién no ve el arte, quién voltea y mira el objeto artístico y quién no lo ve. Entonces, en una serie de encuestas que podríamos hacer, podríamos medir quiénes que vienen a academia ven la samocracia, ven las esculturas que nos rodean, quienes saben de ellas, quienes no saben de ellas, y ver hasta dónde esa posibilidad de encanto. Y entonces eso a mí me hacía pensar, si el arte envejecía, si el arte dejaba de decir, ¿cómo lograr que la gente pudiera ver y reflexionar lo que el arte quiere decir? Y entonces lo que hacía yo era pensar, si yo voy a hacer una pieza de instalación, una pieza que se va a quedar un tiempo allí, ¿cómo hago que la gente la vea? Y entonces pensé en la acción como una manera de poder hacer que la gente se detuviera y reflexionara un poquito más de lo que estaba viendo, de lo que estaba enfrente de él. Si yo lograba que la gente se detuviera y pudiera voltear y ver qué es lo que estaba haciendo yo, podría lograr que se preguntara algo. Bueno, ¿y esto qué es? Y a partir de allí discursar algo, no sé. Podría ser que diga, esto es un absurdo, esto no es arte, es una cochinada, ¿qué hace este cuate? Qué sé yo, hasta que alguien pudiera pensar en que algo interesante podría encontrar a través de lo que yo estaba haciendo. Y entonces empecé a hacer piezas como con maíz, por ejemplo. Aquí estoy en mi estudio, pero quise mostrarlo porque es parte del proceso de mi trabajo constructivo en lo que era la obra que yo producía en el momento. Esto es maíz y lo estoy bañando en acrílico, lo estoy bañando en pintura y lo estoy bañando en chapopote. Esta es la primera pieza que yo hago en 1981, con pecas de nopal, y la mando a un concurso. Esta pieza la mandé al concurso de Aguascalientes, que fue el primer festival de arte joven. Y en ese festival de arte joven estaba Raquel Tibol, y estaba Icaza, estaban algunos críticos de jurado y reflexionaban mi obra, que era lo que yo quería, que pensaran en lo que estaban viendo. Era la primera obra efímera que se mandaba y que recibían ellos y que de alguna manera les causaba escozor. Entonces vieron que había una relación entre la pieza y la cortina de nopales, un manifiesto que hizo José Luis Cuevas buscando la separación del arte de su momento con lo que era la escuela mexicana, con lo que era la obra de Siqueiros, de Orozco, de Rivera, y de alguna manera encuentran esa lectura que a mí se me hacía importante. Después con Raquel Tibol discutíamos la idea, la intención que ella pensaba que debería tener la obra, que debería de ser hecha en bronce o por lo menos en yeso. Y yo le decía que no, que la obra tenía que ser viva y tenía que pasar en el espectador toda la experiencia de su transformación. De tal manera de que esa pieza se va itinerante y durante un año se exhibe en muchos lugares y al final queda la costra y queda el residuo, queda el resto del nopal en las tiras de madera. Esta pieza se convierte para mí en importante porque plantea lo que para mí era la relación del espectador con la obra. Toda obra envejece, toda obra se transforma, y qué mejor si se transforma en tiempo real frente al espectador. Entonces para mí ese tipo de conceptos y ese tipo de intervenciones se me hicieron como importantes y empecé a hacer una serie de obras que partieron de esa base. Todas estaban vinculadas a hablar de lo que era el México de mi tiempo. Todas hablaban de
de la agresión que tiene el mexicano constantemente a través del tiempo, que la sigue teniendo de alguna manera, ¿no? El pueblo mexicano, ahora yo escuchaba en las noticias de que hay una cantidad impresionante de nuevos vendedores ambulantes, ¿no? Gente que pierde su empleo y que no haya cómo sobrevivir y entonces que tiene que encontrar la manera de poder llevar la comida a su casa y de poder resolver los problemas que le rodean, ¿no? Entonces, creo que mis piezas tenían la intención de hablar de esa parte. Esta pieza es una instalación que hice en un festival de oposición del Partido Socialista Unificado de México, en el Auditorio Nacional, y era una superficie de 100 metros cuadrados, llena de nopales y bañadas en pintura roja, y el título era Vista del Valle de México. Es un detalle, la hago postal y ando por allí circulando todavía una cosa postal de esta imagen, y después es una pieza que hice de magueyes, bañé en chapopote y la bañé frente al público. Esto fue había una galería en el Auditorio Nacional, que era donde se hacían las bienales y se hacían las exposiciones pues más interesantes, porque era donde los artistas podían hacer un ejercicio no sé, como de oferta, de propuestas diferentes de lo que era su producción artística, y que ya no hay, ¿no? Ahora las bienales y todo ya no tienen esa cualidad de ser un espacio donde se pueda plantear una idea de lo que es la transformación del arte de nuestro tiempo. Aquí va otra pieza que hice. Esta fue en un CCH en Azcapotzalco. Y aquí me ayudan unos amigos artistas, y empecé a acompañarme de amigos que hacían otras cosas. Empecé a acompañarme de amigos que tocaban, que eran músicos y que de alguna manera le daban una atmósfera a la acción y le daban un humor al tipo de acción que se hacía. Y eso se me hizo muy importante en el trabajo creativo que estaba yo planteando en ese momento. Dos amigos míos que me acompañaron allí tocando con sus instrumentos, ¿no? Ahí estamos. Es la pieza que se produjo. Luego en el Carrillo Gil hice otra pieza más o menos similar, también con música. Primero maíz, luego pintura roja, luego chapopote. Entonces una pieza de cunas. Esta pieza la hice en el Museo Carrillo Gil, en una exposición individual que tuve en 1987, y la idea era ponerla fresca el día de la inauguración, intervenirla frente al público y después dejar que se transforme durante todo el periodo de exhibición. Aquí estoy interviniéndola, aquí me acompañó un músico, Antonio Rousseff, tocando su sax. Me acompañé también de un monitor donde ponía imágenes que vinculaban un poco el diálogo entre mi idea de lo que estaba haciendo con lo que era el trabajo que planteaba conceptualmente. Esta pieza se la doné al Museo José Luis Cuevas, la tienen aquí, no sé si la tengan, pero la deben de tener. Pero esa pieza se la pedí varias veces a José Luis. Me la prestó y la intervine en varias ocasiones. La última vez que la intervine fue en el 2016 en el Museo de Arte Moderno, y siempre le hice algo diferente. En una de las ocasiones, cuando se la pedí y me la prestó, la bañé en sangre. Entonces esta pieza ahorita allí, ese rojo quemado, óxido, ya es sangre, ya no es acrílico. Y luego en el Museo Arte Moderno lo que agregué fue unas tunas
que son de bronce y que están bañadas en plata, como un homenaje a la propia pieza. Y todo lo que se ve en el piso son el escurrimiento de las tunas, la transformación de la tuna que estuvo frente al público. Luego, en 1984 formamos un grupo que se llamó Atentamente La Dirección: Vicente Rojo Cama, Dominique Licua, María Guerra, Carlos Omonte, Mario Rafael Faz y yo. Y Atentamente La Dirección, lo que hicimos, como éramos artistas que teníamos una disciplina diferente, lo que hicimos fue acciones, proponernos acciones e instalaciones que vincularan nuestros saberes, pero que pudiéramos transgredirlos, que pudiéramos proponernos el no ser tan pulcros ni cuidadosos en cuanto a lo que eran las disciplinas, sino más bien como hacer un ejercicio creativo que pudiera romper ese tipo de límites y ese tipo de interacciones. Y entonces hicimos una pieza en 1987, 88, no recuerdo bien, 89 creo. Hubo una bienal de nuevas tendencias en el Museo de Arte Moderno, donde yo era curador, y cerraron el museo porque varios artistas hicieron obras críticas que de alguna manera llamaron la atención de los cristianos, de Provida, y entonces cerraron el museo porque atentaban contra la dignidad religiosa de esas piezas, y hubo un movimiento muy grande de artistas en varios lugares, en el Palacio de Bellas Artes, en varios teatros, varias manifestaciones alrededor de defensa del derecho de expresión, y hicimos una pieza que se llamó Cállense, en donde yo estoy amarrado y tapado en la boca, amarrado con una cadena de plástico. Obviamente no era tan escapista, sino que me preparé para escapar fácilmente y no tener problemas. Pero vamos, es una acción donde estoy amarrado en cadenas, tapado, y le prenden fuego a una tela muy grande bañada de vidrios que decía, que tenía la palabra cállense, a la cual le prenden fuego y me la ponen encima. Y entonces yo tengo que salvarme de esa tela en llamas. Entonces, con Atentamente La Dirección hicimos varias piezas que fueron en espacios públicos y que de alguna manera llamaban la atención de la gente que transitaba. Hicimos una pieza en antropología, en donde varios amigos que convocábamos, que llamábamos para que nos ayudaran, pudieran participar haciendo una serie de tareas que nosotros le dábamos. Aquí hay 3 tareas. Una tarea es de un amigo que se está cayendo constantemente, se para y se cae, se para y se cae. Otra amiga, esta amiga es Rita, que fue parte de un grupo de música de rock muy importante, que camina sobre unas vigas tapada con los ojos, supuestamente no ve, pero tiene el cuidado de no caerse, de caminar en estas vigas que suben y bajan. Un poco pensábamos en este juego de serpientes escaleras, en donde a veces caes y a veces subes, y a veces caes y a veces subes. Aquí estamos poniendo unas charolas a las cuales le poníamos serrín y petróleo y les prendíamos fuego, y hacíamos unas serpientes de fuego. Luego hicimos una pieza también que fue en un teatro, fue en Los Talleres, donde hicimos una reflexión sobre los afectos, las relaciones interpersonales, el amor, y entonces hicimos una pieza que se llamaba Corazones Rotos.
Entonces aquí está María Rangel Faz y Mónica Espinosa, en donde ellos actúan una escena en donde están desayunando, pero él tiene voz en off y ella sí usa su voz para hablar con él, pero él no habla, sino que solamente se oye su voz y está distraído, no la ve. Y entonces la idea era que ella tenía el corazón roto, le habían roto el corazón y él había nacido con el corazón roto. Y eran conceptos que a mí me llaman la atención, que me siguen llamando la atención, que de alguna manera son de una línea que reflexionan acerca de las relaciones. Y teníamos unos monitores, teníamos una acción frente al público y teníamos también otra acción más como provocativa. También quemábamos corazones. Isabel Beteta bailaba en un intermedio y al mismo momento, en el mismo instante, había un amigo que se bañaba frente a todos, vestido con agua fría, y al final, no está la foto, pero al final ella está abofeteando a este chico como cierre de la pieza. Pues es una pieza que de alguna manera enseña un poco lo que hacíamos como grupo, en donde planteábamos instalaciones donde las acciones tenían que ver con lo que pensábamos de las relaciones interpersonales, lo que nos había pasado, lo que estábamos viviendo entre nosotros como grupo y como amigos. Luego hice una pieza que me pareció muy interesante, que también tiene que ver con participación y colaboración entre artistas. Michael Tracy, un artista tejano que vivió en México por tiempos, que venía, estaba aquí 6 meses, se iba, tenía él una pieza muy interesante que tenía que ver con su cambio de tiempo. Cada cierta cantidad de tiempo él hacía una pieza espectacular, impresionante, y en este caso lo que quería era llevar al río Bravo. Él vivía en Texas, en San Ignacio, a la orilla del río Bravo, y lo que quería era echar al río Bravo una cruz gigantesca, muy interesante, y meterla al río y prenderle fuego, y las cenizas de esa pieza llevarlas al pueblo que está enfrente de México, que se llama Zapata, y en una iglesia abandonada poder llevar y enterrar las cenizas de su cruz. Era como como ritual para poder hacer un cambio, una transformación de su tiempo, de su espacio, de su idea de vida. Y entonces lo que a mí me pidió es que yo diseñara lo que era el Via Crucis de esa cruz. Y entonces lo que hice fue diseñar las 14 cruces del Via Crucis y las 3 caídas, hacerlas como mi obra. Y entonces lo que hice fue cruces con copales pegados a la cruz, clavados a la cruz. Y lo que hice fue, cuando estaba la procesión de la Gran Cruz, que iba acompañada de una serie de gentes que iban caminando con la Gran Cruz, hicieran las paradas de las 3 caídas y pudieran orar frente a la cruz. La oración que ellos hacían era una oración muy interesante porque era el nombramiento de los ríos y lagos de toda América. Entonces empezaban, no sé, desde Alaska o allá arriba, más al norte, e iban nombrando como procesión, en la procesión, el nombre de los lagos y de los ríos que venían bajando hasta el Polo Sur. Y allí está la cruz a un lado. Estoy bañando yo la cruz con chapopote y como ven sale humo y se ve espectacular, es muy interesante porque no quema radicalmente, pero sí quema la fibra del nopal y sale humo y se ve interesante, como estéticamente es algo agradable, algo atractivo. Aquí estoy yo poniéndole el chapopote a la cruz
Y aquí está la cruz como quedó ya después. Fueron 3 cruces las que intervine, o sea, cuando iban pasando hacía esa acción, me retiraba y me iba en camioneta hasta otro lugar donde estaba la otra cruz y esperaba que llegaran, y así durante tres tiempos. Esas son las cruces que diseñé para poderlas poner en el tráfico, en el tránsito del Vía Crucis. Esa es la cruz que fuimos siguiendo hasta el río Bravo y que después Michael Tracy sumerge al río y lo deja que la corriente se la lleva, y espectacularmente la corriente se lo lleva a la otra orilla del río, que es ya del lado mexicano, y en ese tiempo, en ese proceso, lo que hace es mandar a Eugenia Vargas, a una artista también conocida que estuvo en México, la manda en una lancha para prenderle fuego, y entonces se ve muy interesante la pieza prendida en fuego. No la puse porque ya eran demasiadas transparencias, no sé si ven tiempo de todo. Luego esta pieza, cuando fundo X Teresa lo fundo porque yo venía haciendo una serie de cursos de performance en la Esmeralda. Yo tenía un grupo que eran mis alumnos. Estaba entrando de coordinador de artes José Miguel González Casanova a San Carlos, academia. Aquí estaba, ya era en Xochimilco, la licenciatura. Y entonces me invitó a que diera un par de cursos de performance, y entonces lo que eran mis alumnos de performance de la ENAP y lo que eran mis alumnos en la Esmeralda, los junté e hice un festival que fue el primer festival de performance en México, que se llamó el Mes del Performance, en septiembre del 92 en el Museo del Chopo, y que después me lo llevo a X Teresa cuando lo fundo en 1993. En 1993 fundo X Teresa, llevo el Festival de Performance, y allí invito a artistas, amigos. Iba a venir un grupo de artistas europeos a un festival de poesía a México, que no se llevó a cabo porque no les dieron fondos, no lo lograron hacer. Entonces, ya que estaban aquí, los pude integrar al Festival de Performance. Entonces el festival se convirtió en un festival internacional. Y esa experiencia, ya que tenemos X Teresa, la llevamos a X Teresa y hacemos un festival que se lleva año con año durante unos 8 o 9 años más. Y el Festival de Performance hace que en México el performance tenga un panorama diferente y una atracción para los artistas y una manera de reflexionar el arte desde el cuerpo de una forma que no se venía haciendo como hasta ese momento, ¿no? Entonces, esta es una pieza que yo hice de X Teresa, que tiene que ver con el cuerpo, que tiene que ver con las relaciones interpersonales, en donde esta chica pasea el cuchillo por el cuerpo, hablando de esos valores que ahora son muy importantes de lo que es el hombre en abuso de poder del cuerpo de la mujer. Y aquí lo que sucede es a la inversa. La mujer hace una serie de juegos físicos con un cuchillo en el cuerpo del hombre. Y luego una serie de piezas que realicé públicamente. Se llamó El Templo de las Águilas. Esta es una instalación en San Antonio, Texas, y ahí estoy trabajando en otra pieza. Esta fue una instalación gigantesca en un museo, o sea, de afuera me las llevé al Cubo Blanco, pero ya ahí me las llevé al Cubo Blanco porque me las pedían, o sea, de alguna manera les parecía interesante meterlas en el espacio ya museístico, algo que no sucedía antes, ¿no? Era muy difícil que te dieran permiso de hacer una pieza de cualidades orgánicas, de procesos de transformación frente al público,
en espacios museísticos. Entonces de pronto que ya te pidan una pieza de este tipo y de esta magnitud en espacios museísticos, pues era interesante como abordar y como atacar y como producir algo. Aquí estoy haciendo una acción con fuego. El fuego me acompañó en muchas acciones, quemando corazones, con monitores, con agua. Al lado esta pieza que de alguna manera me recordaba la que hice en Aguascalientes, pero aquí mi público fue mínimo porque más bien era conmemorativo. Yo estaba cumpliendo 50 años y quise hacer una acción frente a mis amigos de ese cambio de tiempo. Nunca he logrado hacer lo que Michael Tracy, una pieza importante de una gran magnitud, de una producción fuerte, pues es difícil. En México nadie te ayuda a producir este tipo de piezas, ¿no? Y sin embargo sí trae producciones impresionantes, ¿no? La Fura del Baos, por ejemplo, ahorita estuvo en el Cervantino, ¿no? Y se hace producciones impresionantes de costos que cómo logran que se las pagan, y se las paga México, ¿no? Y en cambio uno va con un proyecto y una idea de producción grande y bueno, ya los veo sacando la cartera y poniendo dinero, no. Entonces lo que uno produce es lo que uno puede pagar. O sea, la dimensión del trabajo que uno hace es del tamaño del bolsillo de uno, porque no es muy difícil que alguien más aporte para la producción de un trabajo propio, salvo que tenga una suerte, ¿no? Como Vladimir ahora con su pieza de muertos. Yo logré hacer un par de piezas de esa magnitud, pero no las que me hubiera a mí gustado hacer. Pero bueno, eso no quita que uno haga lo que uno quiere. Esta pieza la hice en Copilco, en una pista de patinaje, frente a mis amigos, que eran muy pocos, pero que eran los que yo quería que estuvieran. Sensibilicé la tela, o sea, rodé sobre ella, hice un trabajo no sé, como de ponerle mi huella física a la tela, y después la intervine pintando y algunos amigos se sumaron y se metieron a meterle la mano. Luego esta tela la dividí también como la pieza de Aguascalientes en fragmentos de 2 por 2 metros, las puse en bastidor, las terminé en el estudio y las exhibí en varios lugares. Esta pieza la hice en San Miguel de Allende, es lodo, es tierra mojada, tiene semillas de maíz y la bañé de mole. Está bañada en mole, lo que hice fue taparla con una tela y lo que hice fue hacer una danza chafa, porque como yo no soy bailarín, lo que hice fue brincar en ella como si danzara, y lo que hice fue pasarle la impronta de la tierra y del mole a la tela y llevarla al muro. Ahí está ya en el muro y la pieza queda allí. Esta experiencia me hace llevar a un Cervantino, una experiencia similar en donde invité a los estudiantes de la Escuela de Artes de la Universidad de Guanajuato y me ayudaron a hacer una pieza que era muy minimalista, muy simple. Era tierra con maíz bañada en mole y en agua. Ahí están trabajando conmigo en la acción. A esta chica, cada uno de ellos inventó su participación. Esta chica que están bañando en tuna roja, pues aquí se ve como pintura, pero es tuna, es la pulpa de la tuna roja, y la están bañando. Cada uno de ellos decidió que unos iban a ser los que iban a sembrar el maíz, una de ellas iba a ser un reptil, un ser terrenal, uno de ellos iba a ser el aguador, el que iba a rociar la tierra de agua. Y entonces cada uno de ellos inventó su personaje. Conseguimos que un grupo de amigos tocaran al mismo tiempo que sucedía la acción, y al final lo que queda es esta pieza
que es una pieza muy simple, que es tierra con maíz. Y ese era como mi objetivo, lograr hacer una pieza de tierra con maíz, pero ¿cómo yo lograba que la gente reflexionara una pieza de tierra con maíz? Posiblemente alguien que haya tenido contacto con el rollo del arte, que haya visto instalaciones, que haya visto cosas, no sé, podría de pronto verla y decir, una pieza minimalista, una pieza que va a tener durante el tiempo un proceso de transformación, que va a germinar, que va a crecer las plantitas, qué sé yo, no sé, una obra biológica, qué sé yo. Pero como yo pensé que no iba a haber la gente no iba a tener esa capacidad de lectura, bien, mal, qué sé yo, pero pensaba que tenía que llamar la atención del público. Y entonces lo que hice fue llamar a estos chicos de la universidad para que me ayudaran a construir la obra. Y entonces crear todo un rumor, toda una expectativa alrededor de la pieza y crear todo un ambiente alrededor de ella, de tal manera de que la obra adquiriera otros sentidos, no nada más el de ser una obra visual, sino también una obra que contenga la parte de happening, la parte de participación, la parte de reflexión, la parte de vincularse con la creación de la propia pieza. La pieza era ya no nada más mía, sino que era de todos los que la produjimos en el momento. Y luego ejercicios performáticos que tenían un poco ese matiz de participación, de intervención con otros artistas frente al público. Un amigo fotógrafo hizo unos plotters de su obra fotográfica y me invitó a que yo los interviniera. Entonces, lo que hice fue, ya montadas en la galería, frente al público que iba a la exhibición, lo que hice fue intervenirlas frente al público. Entonces ahí me estoy disfrazando, ahí están ya las piezas que voy interviniendo, que les voy metiendo pintura, y son fotografías que se transforman con mi participación. Entonces ya esta es una obra que no es de mi autoría, sino que es de autoría de los dos. Luego tengo estas piezas, esta es una parte, estos papeles los usé para no pintar, no manchar el piso de la sala de exhibición donde trabajé. Y entonces invité a dos compañeras de la ENAP para que colaboraran conmigo, y entonces lo que hicimos fue 3 piezas en donde ellas usaron su cuerpo para poder producir las piezas. Aquí están las dos, esta es una pieza de mango, esta tela la trabajan las dos con mangos, las frotan, su cuerpo, las manos, qué sé yo, y el resultado es una tela con mango. Uno puede ver la pieza sin la participación de ellas al realizarla y verla como una pintura y ver su proceso, y entonces vemos que la pieza no nada más tiene el mango, también tiene el sudor, también tiene el esfuerzo, también tiene la impronta del artista trabajando, un poco a la manera de Pollock, un poco a la manera, no sé, de X-Klein, un poco a la manera de aquellos que han hecho partícipe del cuerpo en la construcción de la obra. Ella hace una pieza con papaya, este es el resultado. Luego aquí hace una pieza con sandía y este es el resultado. Luego otra pieza que hice en varias ocasiones, una vez la hice en el Festival de Performance en Chopo, que se llamó Báñame de Sangre, y luego la hice en París, y luego la hice en Estados Unidos, creo que en California, y la última vez la hice en la Esmeralda, y esta es la pieza hecha en la Esmeralda. Los monitores lo que hacen es iluminar a la modelo mientras trabaja, y es Báñame de Sangre. Trabaja con sangre, se baña en sangre, y el resultado son 2 telas de sangre. Ahora
¿cómo hago para encontrar otra carpeta? Otra pieza que me interesaría que vieran, tengo varias carpetas, pero es mucho tiempo. Y aquí donde está la flechita para que se vea en grande. ¿Y dónde está la flechita? Tiempo y Tono es una pieza que hice con también amigos artistas, en donde ellos hicieron su propio traje de plástico transparente. Esto fue en un restaurante para una empresa que me contrató para hacer un performance en un aniversario de la empresa, y dije, pues voy a hacer algo ahí chistoso que les mueve el tapete a la gente. Y bueno, pues ellos dos están en la entrada a la manera de una pieza de Abramovich, en donde está con su pareja en una galería y obstruyen el paso y ellos están desnudos. Yo aquí no me dejaron que estuvieran totalmente desnudos, y bueno, es un poco más amplio, la gente pasa sin tocarlos casi, ¿no? Pero Abramovich es una pieza que es muy importante, en donde están en una sala de exhibición y obstruyen el paso de la gente, y la gente tiene que pasar del lado y los roza a fuerza, ¿no? Entonces quise hacer algo así, pero logré esto. Luego otros compañeros, alumnos de aquí de la UNAM, ya ahora FA, de maestría también, me ayudaron a hacer la pieza, y aquí están vestidos de alebrijes en un piso lleno de pétalos de rosas. Y luego otros dos compañeros también me ayudan, entran en blanco, unos monitores con los cuerpos de los que estaban en la entrada desnudos, colgados de cabeza. Y luego aquí colgados de cabeza, dos de ellos están mientras yo voy golpeando con un hacha y pintando unas maderas. El resultado final es esa pieza. Y bueno, no sé, tengo más material, pero creo que he semblanteado más como la producción que he realizado, la forma en que lo he venido haciendo, y la búsqueda que he tenido intencionalmente de poder hacer colaboraciones y participación a nivel creativo, a nivel de construcción de lo que es lo que el espectador puede ver. Aquí como maestro de la escuela también estuve en lo que fue el programa de alta exigencia académica. En 1992 empezamos a hacer ejercicios que vinculaban el trabajo del estudiante en espacios no convencionales, en espacios no típicos de presentación de obra, y hacíamos ejercicios entre los vendedores ambulantes, tratando de que su ejercicio de experimentación y de investigación vinculara a otros espacios, otro tipo de espectador, otro tipo de diálogo de la obra con el espectador y del espectador con la obra. Y hemos venido trabajando todo un proceso en donde ahora ya hablamos del arte expandido, hablamos de las artes que se construyen a partir de otras disciplinas, y que de alguna manera
hay un diálogo entre lo que es las otras orientaciones del hombre con lo que es el arte o la tarea de la comunicación sensible. Entonces, creo que eso marca un poco todo lo que he venido haciendo, y lo que podemos hacer es abrir un poco al diálogo y ver si hay preguntas y ver si podemos entablar una serie de conceptos entre ustedes y yo. Pues, primero, gracias por compartirnos tu experiencia como creador. Sí. Primero, gracias por compartirnos pues, tu experiencia de lo que has producido a través de la acción, del cuerpo, del espacio. Pero formalmente son desde el inicio muy complicadas tus obras, ¿no? Complicadas de meterlas, digamos, al mainstream, a la forma tradicional de la exposición. Y hace rato me preguntaba de qué manera ibas solventando económicamente poder generar las acciones. No siempre fuiste profesor, no siempre fuiste un artista reconocido. ¿Cómo ibas intentando pensar un proyecto y cómo te hacías de recursos para poder solucionarlo? Pues eso es la gran pregunta, que creo que es importantísima, la gran pregunta. O sea, primero tuve que entender el contexto del arte, es decir, qué es lo que estaba sucediendo en el arte. Primero, entender eso para mí fue un poco difícil, y no. Difícil porque no había la información, como lo había dicho, ¿no? Y no porque tuve cerca de mí gentes muy interesantes, ¿no? Ya he comentado con los compañeros de aula que yo tuve, por ejemplo, una experiencia muy interesante con un artista que se llamaba Valdemar Scholander. Valdemar Scholander era un sueco que vino a México huyendo del frío, que también huyendo de la guerra, ¿no? Y que se vino a encontrar con el país que le dio todo para su creación y para su vida, ¿no? Y entonces en las aulas, después de estar uno trabajando en el taller y todo, nos sentábamos a echarnos nuestros tequilas, y de pronto Valdemar Scholander nos preguntaba qué hacíamos, ¿no? ¿Y usted qué hace? Entonces algunos decían, no, pues yo pinto. ¿Qué pinta? Pues cosas así, ya sabe. ¿Y dónde están? No, pues no tengo. ¿Y por qué no tiene? Es que no tengo para poder comprar el material para pintar, que es muy caro. Y entonces él preguntaba, oye, ¿qué es el óleo? Y entonces uno se quedaba pensando, ¿qué es el óleo? ¿Qué es el óleo? Y de pronto alguien decía, el óleo es pigmento y aceite. Y entonces él decía, pigmento y aceite. Entonces váyase a su casa y róbele a su mamá 1 litro de aceite, y váyase a la clapalería y compre 1 kilo de pigmento para cemento y póngase a pintar. Entonces, sí, me cayó el 20, porque dije, si pigmento y aceite es el óleo, y si cualquier pigmento y cualquier aceite me hacen el óleo, entonces yo puedo pintar con lo que sea sin ningún problema, porque acrílico es pigmento y agua. Puedo hacer temple, puedo hacer huevo con pigmento, puedo hacer esto con lo otro. Entonces, eso me abrió así como la vida, porque, digo, yo en ese momento yo tenía una beca de Limba, de la Esmeralda, y yo podía ir al almacén, como aquí, que hay un almacén, pero que ya no hacen eso. El almacén nos daba materiales para poder trabajar. Entonces, como yo tenía una beca de materiales, yo llegaba y le tocaba al almacén, oiga, deme pigmentos, y deme aceite, y deme esto. Entonces ya no tenía ni que robarle a mi mamá 1 litro de aceite, lo que agarraba era hacer yo mis propios pigmentos con aceite y pintaba sobre papel craft. Entonces él decía a los chicos, es que se va a pudrir el papel con el aceite. Y decía Valdemar Scholander, ¿y a usted qué le importa que se eche a perder? Cuando eso pase, usted ya se habrá muerto. Entonces decía yo, el tiempo.
el tiempo en la obra no es importante, porque si el papel se va a pudrir y yo ya me habré muerto cuando se pudra, quiere decir que no importa el tiempo de la duración de la obra. Y entonces empecé a construir mi idea de lo que después fue mi obra, que tenía que ver con la duración y que tenía que ver con el costo. Entonces, de pronto, un corazón en la carnicería te cuesta, no sé ahorita cuánto cueste, pero en aquella época te costaba 20 pesos. Y 20 pesos sí los podía sacar yo de mi bolsa. En mi casa me daban unos 100 pesos a la semana para camiones y para comer algo en la calle, ¿no? Entonces, vamos, como que fui haciendo una reflexión acerca de lo que yo podía hacer con mi bolsillo, ¿no? De hecho, aquí a mis compañeros con los que trabajo les digo, a ver, tenemos que pensar en dimensión y en viabilidad. ¿Cuál es la dimensión de mi proyecto y cuál es la viabilidad de su realización? Y la viabilidad de la realización de toda la obra tiene que ver con el bolsillo. Si yo tengo una dimensión de un proyecto de 4 millones de pesos y tengo un bolsillo de 1 millón de pesos, entonces tengo que recortar y hacer viable la dimensión de mi proyecto. Entonces, allí es donde yo empecé a reflexionar, claro que no con la claridad que ahorita, pero empezaba a reflexionar qué puedo hacer con lo que tengo. Y entonces me di cuenta de que yo no podía hacer mucho de una manera convencional, de una manera tradicional. Y me estaba sirviendo mucho ver, por ejemplo, a Alan Capro, que de pronto hacía una gran instalación, que no es cierto, o sea, hacía una intervención de espacio en un taller mecánico donde había cientos de llantas y lo único que hacía era aventarlas en todo el espacio y hacer una acción programada para que todo el mundo fuera a hacer un reventón, una fiesta, un opening encima de las llantas. Entonces la gente se movía encima de la llanta y esa era su acción, esa era la intención que él tenía con la pieza. Entonces de pronto dices, eso no le costó nada. Eso le costó encontrar el lugar, encontrar los elementos para poder hacerlo. Entonces, yo pensé que mucha de mi obra era encontrarlo. Y entonces lo que hacía era reflexionar qué es aquello que me podía servir para decir aquello que yo quería. Entonces, pues, no busqué muchos recursos. Lo que busqué más bien fue qué podía yo decir, cómo podía decirlo, para que pudiera tener el impacto que yo quería. Y entonces me salté esa parte de los dineros. Ahora otra cosa importantísima, dentro de la escuela, el reflexionar el público, ¿no? Además Scholander, había un maestro de arquitectura, de urbanismo, que ahorita no me acuerdo, Villalobos, no me acuerdo su nombre, que decía que hablaba muy bien del espacio museístico, ¿no? Y decía, el espacio museístico es aquel espacio en donde recibe a la gente interesada en el arte. Y yo decía que mi obra debería de llamar la atención de la gente que no está interesada en el arte, porque la gente que está interesada en el arte la va a ver muy fácilmente y van a ser muy pocos los que la van a disfrutar, porque son pocos los que van al museo comparándolo a la gente que no va al museo. Y eso lo volví a ver cuando yo estuve en Xteresa. Cuando yo estaba en Xteresa y hacía mis festivales de performance y las exhibiciones que allí hacíamos, y entraban, lo más que cabían en el espacio eran 700 gentes, y ya estaba abarrotado, y había gente en la calle queriendo entrar a los festivales. Y yo decía, y en ese momento había millones de gentes en la calle porque había cientos o miles de vendedores ocupando la calle. Y entonces yo veía ese gran contraste y decía, no, aquí hay algo raro, aquí está pasando algo. O sea, a mí no me interesa la gente que viene a Xteresa, a mí me interesa la gente que está en la calle y que no va a Xteresa. ¿Por qué? Porque esa gente es la que quiero que vea la obra de los artistas. Y entonces eso
me ayudó a mí a entender lo que yo había hecho muchos años antes con mi trabajo, que empecé a trabajar no para el público que iba a los espacios museísticos, sino para el público que no iba a los espacios museísticos. Este libro del arte para qué de Ragón, se apellida Ragón, habla un poco de eso. Es un ensayo de 1973, en donde hace una investigación del público que ve la obra de arte en la calle y del que no la ve. Y es impresionante. Entonces, el público que va a los museos, que es considerable, es mínimo al público que no va a los museos. O sea, hay millones de personas que no van a los museos frente a miles que sí van. Ahora, los que van a galerías, hacen una exhibición en una galería y se llena con 100 gentes y ya estaba agotado. Y afuera hay miles, hay millones. Entonces, eso me llevó a pensar en lo que yo estaba haciendo, me llevó a pensar en lo que estoy produciendo y me llevó a pensar en lo que los artistas jóvenes están direccionando. Entonces, no sé, ¿cómo conseguir dinero? Sí hay dinero para el arte y sí hay gente que lo da y sí hay, nada más que hay que buscarlo. Cuando yo me formé, lo hice sin dinero, lo hice con la idea. Construir la idea era mi tarea para no tener que caer en la necesidad de buscar dinero para poder hacerla. Entonces era complicado, era algo que se llevaba su tiempo y que dibujaba y pintaba mucho para poder llegar a la idea que no tenía nada que ver con dibujo, ni con pintura, ni con nada de eso. Pues por ahí va. Ahora, desde el punto de vista de yo como maestro, ¿qué le digo a los chicos que están empezando arte para conseguir dinero y todo? Pues les digo, los primeros coleccionistas de su obra son sus padres. Hay que venderle a sus padres, y luego hay que venderle a los tíos, y luego hay que venderle a los amigos, y luego Felipe decía que dentro de su reflexión con relación al arte es que había que aprender a relacionarse con el barrio, y de pronto al carnicero venderle una pintura, y de pronto al hojalatero, y de pronto que todo el mundo consuma lo que uno hace, y si no lo consume con dinero, que lo consuma en trueque. Entonces de pronto vas a la carnicería y le dices, oye, te doy un dibujo a cambio de 1 kilo de carne, o te doy una pintura a cambio de que me ojalatees mi coche, o te doy y entonces empezar a vincular lo que es el ejercicio creativo con la producción y con la relación con el espectador como público consumidor. Entonces sí hay una manera de poder hacer ese ejercicio, de poder producir a través de la relación con el espectador.